Hola, buenos días, ¿cómo están? Es un gusto saludarles en este jueves 30 de julio del año 2020. Debe de ser un ritual, ¿no? Ya en esta nueva normalidad, tener siempre el alcohol gel a la mano, tener siempre la mascarilla, porque de eso se trata. Ya no nos queda otra más que entender la nueva realidad que estamos viviendo, no solo el país, no solo Centroamérica, sino todo el mundo con esta pandemia del COVID-19. Queremos agradecerle la espera, teníamos unos inconvenientes técnicos, pero gracias a Dios ya los superamos. Inconvenientes técnicos evidentemente lejos del error humano, pero son de esas cosas que pasan, ¿no? Pero ya estamos aquí para que usted vaya conectándose poco a poco a través de todas nuestras plataformas, las plataformas de TVO Canal 23. Estamos en el Twitter, allí nos puede seguir. Estamos también en el Facebook de TVO, en el canal de YouTube de TVO Ya Recuperados, y eso es bien importante, y en las redes sociales de este servidor, en Twitter, @MedardoAlfaro, y en Facebook, a Medardo Antonio Alfaro. Así es que estamos listos para presentarle la información, no sin antes contarle que hoy a eso de las 7 de la mañana vamos a conversar con el ministro de Salud, el doctor Francisco Alaví, mejor dicho, el doctor Francisco Alaví. Con él vamos a conversar a eso de las 7 de la mañana, precisamente sobre lo que ayer se conoció ya, el nuevo decreto ejecutivo que tiene fechas precisas para la continuidad de la segunda etapa, tercera y cuarta y quinta de la apertura económica en el país, las condicionantes que tiene, y además todos los pormenores de eso vamos a estar conversando con el ministro de Salud, Francisco Alaví, y también de esas noticias agradables, ¿no? El contingente de médicos y enfermeras de España que vienen a ayudarnos, a capacitarnos en el hospital El Salvador. Todos ellos atendieron en primera línea la emergencia del COVID allá en España, y ninguno de ellos resultó positivo COVID, a pesar de estar en el día a día tratando de combatir la pandemia del COVID allá en España, por lo cual es muy importante este apoyo que viene de una fundación gracias a las gestiones de Cancillería, del gobierno, del presidente, que son de esas cosas que precisamente es importante comunicarlas, por lo cual, le repito, hoy a eso de las 7 de la mañana, el doctor Francisco Alaví, ministro de Salud. Ahora veamos cómo amaneció el país en el cuadro situacional del COVID, cómo nos fue en esta circunstancia, y ahí está ya. Veamos. Buenos días a usted que recién nos sintoniza y se está incorporando a nuestra programación. Vea, no bajamos de los casos, es decir, 389 casos nuevos. Es bastante estimulante que se mantiene ahí la curva, ¿no? Pero estas curvas o estos casos pueden subirse después de que hay una cantidad de contagiados. Hay 135 personas recuperadas, hay 9 personas fallecidas. Es lamentable, ¿no? 9 familias en este momento tienen la situación de luto por el fallecimiento por COVID. Hay 2.415 pruebas realizadas. Esas fueron las pruebas que realizó el gobierno, precisamente el Ministerio de Salud. Casos confirmados, 16.230 casos confirmados. Casos activos, 7.585 casos activos. Casos fallecidos, 439. Casos recuperados, 8.206. Los casos recuperados locales, 14.720. Importados, 117. Importados varados, 1.393. En total, en El Salvador se han hecho ya, desde que inició la pandemia, 236.501 pruebas de COVID en El Salvador. Es una cantidad bastante considerable en relación a la población del país, por lo cual es muy importante destacar eso. Veamos la segunda parte de este cuadro situacional del COVID, que siempre es importante, ¿no? El pronóstico de los pacientes: hay 2.084 asintomáticos, significa que tienen el COVID y no dan ningún tipo de síntoma. Es increíble, ¿no?
evidentemente estos son datos registrados, ¿no? Hay muchísimo dato que no se registra, que ya lo hemos hablado, que no tampoco es solo de El Salvador, sino del mundo mismo. De hecho, hay muchos fallecimientos que se han hecho con protocolo COVID, precisamente porque ocurre alguna circunstancia que hace pensar que puede tener esa persona COVID, entonces el protocolo establece que se haga su sepultamiento con protocolo COVID. Ahí hay una cantidad considerable de salvadoreños que ha sido sepultado así. Estables 2024, moderados 1.898 casos moderados, graves 1.076, esto sí es bastante llamativo, ¿no? 1.076 graves, y en estado crítico 503. Uno puede pensar que 503 hay varias personas a partir de estar en estado crítico que pudieran estar en cuidados intensivos y también en cuidados intermedios, y ahí puede verse la capacidad del sistema de salud instalado, que se instaló evidentemente en los últimos meses, desde la construcción del Hospital El Salvador hasta la mejora de los hospitales periféricos, y uno puede prever que hay bastante cantidad de personas en cuidados intensivos y en cuidados intermedios a partir de tener 503 en estado críticos, ¿no? Súbala por favor, producción, a confirmados por grupo etario, y veamos la tercera, que también es bien importante, que tiene que ver precisamente con la curva, ¿no? Ahí tiene usted cómo se han mantenido los casos confirmados por día, ¿verdad? Los casos confirmados por días a la fecha, y que eso precisamente muestra que hay que seguir haciendo los esfuerzos de esto que nos está, digamos, afectando muchísimo a todo el país y a todo el mundo, como es el cuadro situacional del COVID, o la enfermedad del COVID, precisamente, mejor dicho, ¿no? El tema es que mientras ocurre esto, hay datos bien importantes, como por ejemplo, la Asamblea Legislativa continúa sin aprobar ese crédito de 250 millones de dólares, esa disponibilidad de dinero. Ayer fue el nuevo ministro de Hacienda a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, precisamente para exponer las razones de por qué era importante ese dinero. Aún no hay ninguna posibilidad de que eso pueda tener, digamos, salida favorable antes de que nos vayamos de vacaciones de agosto. Lo que sí hay es todo un trabajo de la Comisión Política para interpelar al ministro de la Defensa Nacional por los sucesos acaecidos el 9 de febrero, que ayer el fiscal general decía que no hay ninguna posibilidad anormal, ¿no? Que todos los citatorios que se han hecho en la Fiscalía para averiguar estos no dan datos que permiten inferir que hubo posibilidad de delito, y además se mandó a llamar, dijo el fiscal, el encargado de la seguridad de la Asamblea Legislativa, y que éste habría dicho que no vio nada anormal. Pero bueno, los políticos sí creen que hubo algo anormal y van a llamar a interpelar al ministro de la Defensa Nacional. Veamos el siguiente material, que es muy importante, que es precisamente lo que dice el presidente de la República, ¿no?, sobre la interpelación del ministro de la Defensa. Interpelarán al ministro de Defensa que más trabaja por el pueblo: plan control territorial, entrega de paquetes alimentarios, control de la cuarentena de los puntos ciegos, ayuda en las tormentas, ayuda contra las plagas, etcétera. Esto lo puso a raíz de lo que colocó el diputado Rodolfo Parker, que dijo que el día 21 de agosto se llevará a cabo la interpelación del ministro de la Defensa por los penosas y graves sucesos del 9F. Eso es un poco la agenda de la Asamblea Legislativa. Esa es un poco la agenda de la Asamblea Legislativa que está ocurriendo, ¿no? Es decir, los políticos de plano están enfocados en crear la interpelación del ministro de la Defensa. Y este es el argumento que
dice el presidente de la República, ¿no? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué piensa de esta decisión? ¿Por qué no hacemos? Lo importante para nosotros es que usted se exprese, que usted nos diga, que usted nos dé su opinión. Le va a aparecer allí el número en pantalla y llámenos en este tema que es muy importante, nos sirve como retroalimentación de este tema nacional, porque al final tenemos el tema de la pandemia del COVID, ¿no? Eso está ocurriendo, eso está allí. El gobierno solicitó desde hace más de 37 días el estado de excepción para precisamente restringir la movilidad y bajar la curva de contagios, y además solicitó una cuarentena estricta para precisamente bajar esa curva de contagio. El gobierno, de hecho, ayer ha sacado un nuevo decreto ejecutivo para reiniciar la segunda fase hasta el 20 de agosto. Va la segunda fase de la apertura económica. Ahora, lleva la condicionante esta decisión del gobierno que si los casos se disparan, pues precisamente se va a ir retrasando más las siguientes fases. Y además, eso tiene que ver también con lo que ocurre en el mundo. Por ejemplo, en Italia, el presidente de Italia ha pedido que continúe el confinamiento, igual en algunas regiones de España. Entonces, más que estar concentrados en precisamente el confinamiento, los políticos están pensando en interpelar al ministro de la Defensa Nacional. ¿Usted qué piensa? Tenemos a alguien en línea allí, solo nos dice dónde nos llama, por favor, y con gusto. De San Salvador. Adelante, señor, le escuchamos. ¿Qué piensa usted de todo esto? Para mí es una lástima, una pena, porque la expresión de Parker que dice del penoso incidente, y para ellos no es penoso haber metido allí mareros en la asamblea y lo vieron normal. Sí. O sea, para ellos es demasiado tremendo que entre un ministro y que no entre y no decir nada porque entraron mareros y se reunieron ellos con los mareros en la asamblea. Entonces aquí podemos ver qué clase de personas son esas, que ellos no lo hacen simplemente porque eso estuvo malo o estuvo bueno lo del ministro, ¿no? Que lo que quieren es bloquear al gobierno a costa de todo. ¿Por qué no se pronunciaron cuando entraron los mareros? Eso sí es penoso, que entren mareros a esa asamblea. Eso es penoso para el pueblo. Muy bien, gracias por su opinión, le agradecemos muchísimo. Oye, nos encanta la respuesta inmediata de la gente, precisamente que se conecta a través de los números telefónicos. Así, ¿verdad? Rapidito, usted que está ahí, ¿qué piensa de esta decisión? Porque ayer hubo comisión en la Asamblea Legislativa. De plano, parece que nos vamos a ir a vacaciones de agosto y no va a haber nada que restrinja la movilidad. Tenemos a alguien en línea. ¿Con quién conversamos? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo está? Bien, gusto saludarle. ¿Dónde nos llama y cuál es su opinión? Pensilvania. Adelante, Pensilvania, le escuchamos. Sí, mira, yo estoy la verdad indignado por lo que está pasando en El Salvador. Yo salí en 1988 y estuve en el ejército, en el batallón Atonal, y la verdad, después de tanto tiempo en este país, nos damos cuenta de lo ciegos que estábamos todos. Y yo creo que estamos muy orgullosos por el presidente, lo que está haciendo. Él dijo que iba a combatir la delincuencia, sea como sea, sí, y que iba a estar el pueblo sobre todas las cosas. Ahora, ¿qué más delincuencia que lo que hay en la asamblea en este momento? Sí. Me gustó algo que dijo alguien que usted invitó ayer, sí, que el presidente ha sido demasiado paciente con ellos. Yo creo que si hay que combatir la delincuencia, hay que comenzar por la asamblea, que es lo peor que hay en este momento en El Salvador. Yo creo que son peores que las mismas pandillas, porque ellos tienen el poder para hacer lo que les da la gana. Nadie les puede hacer nada. Ok. Muy importante su opinión. Gracias. No, gracias, y le agradezco muchísimo por lo específico de su opinión, porque siempre tenemos llamadas ahí y queremos que todos participen. Hola, buenos días. Muy buenos días, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿De dónde nos llama? Por aquí bien, de aquí de Ciudad Versalles. Quería dar mi opinión. Por favor, adelante, todo el país le escucha. Sí, bueno, yo me quedo admirado, anonadado, enojado
de ver que unos delincuentes van a cuestionar a un ministro de lo mejor que ha tenido en El Salvador. Yo tengo 70 años. Sí. Y entonces yo he visto mucho de eso. Trabajé en Casa Presidencial en información, Secretaría de Información también. Entonces sé mucho de eso, ¿verdad? Entonces yo no entiendo cómo unos delincuentes pueden hacer eso a un ministro de buena calidad que nos ha dado el presidente Nayib Bukele. Es inconcebible todas esas sinvergüenzadas que hacen estos diputados, aparentemente diputados, y quiero que por favor nunca jamás le digan a esos padres de la patria, porque no son padres de la patria, ellos son delincuentes de la patria. Muy bien, le agradezco su opinión. Oye, nos encanta que la gente se conecte con nosotros, pero tenemos que hacer la primera pausa comercial. Espérenos, pero además tenemos una interesante entrevista esta mañana con el doctor Francisco Aladí. Él es el ministro de Salud, con él vamos a hablar sobre muchísimos temas. Ya regresamos. Adelante. En Dale Salud a tu Vida están los mejores especialistas para enseñarnos a vivir saludables. El espacio médico que te permite interactuar con los especialistas para prevenir y tratar enfermedades en niños, jóvenes y adultos. ¿Por qué anunciarte con TVO Canal 23? Porque somos los líderes en la zona oriental, con la mejor tecnología, cubriendo con nuestra señal al aire todo el oriente de El Salvador y cobertura de señal en la red de cable en todo el país. Llegamos a más gente con nuestra variada y entretenida programación. Usted se anuncia en cualquiera de nuestras franjas o programas en vivo, con excelentes tarifas. Contamos con más de 500,000 de likes y seguidores en nuestras redes sociales. Anunciarte en TVO Canal 23 es la mejor inversión para su empresa o negocio, porque usted anuncia sus productos y servicios en un medio de comunicación serio, actualizado con la tecnología y también responsable. Forme parte de nuestra cartera de clientes. Forme parte de la gran familia de Televisión Oriental Canal 23. Controversia, programa de opinión, con análisis de la realidad nacional. Controversia, los días domingos, lunes y martes, 8 de la noche. Controversia, la verdad a fondo. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Por ti. Por mí. Por nuestras familias. Por todo El Salvador. Usa mascarilla. Desinfecta tus manos. Evita aglomeraciones. Y si no es necesario salir, quédate en casa. Esto te lo recomienda TVO Canal 23. Quédate en casa. Hablemos Claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta. Por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, @TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos Claro con Will Salgado. En Dale Salud a tu Vida están los mejores especialistas para enseñarnos a vivir saludables.
el espacio médico que te permite interactuar con los especialistas para prevenir y tratar enfermedades en niños, jóvenes y adultos. ¿Por qué anunciarte con TVO Canal 23? Porque somos los líderes en la zona oriental, con la mejor tecnología, cubriendo con nuestra señal al aire todo el oriente de El Salvador y cobertura de señal en la red de cable en todo el país. Llegamos a más gente con nuestra variada y entretenida programación. Usted se anuncia en cualquiera de nuestras franjas o programas en vivo, con excelentes tarifas. Contamos con más de 500,000 de likes y seguidores en nuestras redes sociales. Anunciarte en TVO Canal 23 es la mejor inversión para su empresa o negocio, porque usted anuncia sus productos y servicios en un medio de comunicación serio, actualizado con la tecnología y también responsable. Forme parte de nuestra cartera de clientes, forme parte de la gran familia de Televisión Oriental Canal 23. Controversia, programa de opinión, con análisis de la realidad nacional. Controversia, los días domingos, lunes y martes, 8 de la noche. Controversia, la verdad a fondo. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Por ti. Por mí. Por nuestras familias. Por todo El Salvador. Usa mascarilla. Jueves 30 de julio del 2020, estamos ya aquí conversando, o iniciar la conversación, mejor dicho, con el ministro de Salud, Francisco Alavid, a quien le damos la cordial bienvenida. Buenos días, ministro, bienvenido a TVO Canal 23. Gracias por estar aquí y responder a las inquietudes de nuestra audiencia. Buenos días, es un placer poder estar acá y continuar comentando cómo va el desarrollo y sobre todo cuáles son esas características que está pasando en nuestro territorio con respecto al COVID. Seguramente lo que ha llamado más la atención en las últimas horas es el decreto ya, ¿no?, que da apertura a la segunda fase, que entiendo inicia el 20 de agosto. Sí, es correcto, el decreto 32, que viene a sustituir o a derogar el decreto número 31, en el cual en sus principales cambios está prolongar la apertura de la fase 2 a la fecha del día 20 de agosto. Sin embargo, debemos de comprender que todas estas fechas pueden ser movibles dependiendo de la capacidad, más bien de la capacidad es de la evolución de la enfermedad, de cómo se va desarrollando, de los casos si van incrementando, si las muertes se van aumentando, si va disminuyendo. Todo esto puede cambiar, pero es importante que siempre comprendamos que no se trata de la fecha que se coloca para un estimado, sino que depende de la evolución que la enfermedad va desarrollándose en nuestro territorio. Y lo otro importante es que prácticamente, pues dentro de sus cambios más importantes es el tema de algunas empresas que se dedican a ciertas actividades que son básicas, como la producción de cartón y ciertas otras actividades que no se incluían en el decreto 31, sin embargo se mantiene en su esencia bastante similar al decreto 31. Ahora, ministro, hay cosas que ocurren en torno al combate de la pandemia que está haciendo el Ministerio de Salud. Hay cosas que llaman poderosamente la atención, por lo menos esta llegada de estos especialistas españoles. ¿Cómo se logra que ellos vengan? ¿Cuál es el objetivo?
¿Qué es lo provechoso que va a quedar que estén aquí? ¿Cuál es el mensaje que se quiere mandar? Quizás primero debemos comprender que en la pandemia no solo El Salvador se ha visto afectado, sino que bastantes países del mundo. Bueno, la mayoría de los países más afectados, pues de alguna manera ya pasaron su primera crisis o su primera ola con respecto al COVID. Entonces ellos desarrollaron ese personal de salud que de alguna manera fue aprendiendo a manejar la enfermedad y sobre todo tiene un poco más de conocimiento en base a la experiencia que les tocó afrontar, teniendo en cuenta que la mayoría de estos países les tocó enfrentar la pandemia en el momento en el que ya tenían instaurada toda una serie de casos dentro de su territorio, lo cual fue un contagio masivo y lo cual fue una situación totalmente diferente a la de nuestro país. Esa experiencia es de gran aporte para sumarse a los buenos trabajos que se ya realizan en el país. Nuestro territorio tuvo la ventaja de alguna manera de poder prepararse desde la entrada al territorio de esta enfermedad y con ese tiempo nos dio chance de adecuar los hospitales, de preparar protocolos, de informar a la población. Entonces nos dio un tiempo cuando el coronavirus todavía no llegaba para que la gente supiera de qué se trata la enfermedad. Ahora, es difícil a veces comprenderla hasta que no se está viviendo. Entonces puede ser que ciertos grupos en algún momento no se le prestara tanta información o tanta atención a esta enfermedad. Sin embargo, sí se nos permitió. Ahora, ¿qué vienen a apoyar estos médicos y estas enfermeras y estos técnicos, todos estos sanitarios, estos 30 sanitarios? Pues vienen a apoyar, a sumarse, apoyando con la parte técnica, con la parte académica, con la experiencia que ellos tuvieron y de esto fortalecer ciertas acciones que se tienen hoy por hoy en El Salvador. Nuestros médicos tienen una capacidad académica bastante alta, tienen una capacidad de manejo ante la pandemia excelente. Hemos visto cómo se han metido de lleno en la primera línea para el combate de esta pandemia, pero a veces es bueno siempre tener una perspectiva de otros sanitarios o de otros recursos de la salud que vivieron una experiencia diferente y esto se suma. Entonces nosotros consideramos que toda ayuda, que toda suma a la causa de salir adelante de la pandemia del COVID va a venir a dar un beneficio directo a la población salvadoreña. En ningún momento se tiene la intención de venir y tratar de sustituir. De desplazar. Es correcto, al contrario, ellos vienen a sumar y aportar experiencia al terreno y sobre todo al personal de primera línea en base a la situación que vivieron en España, que fue totalmente diferente a la situación que está en nuestro país. Entonces todas estas acciones tienen un solo objetivo y fue el objetivo que nos encomendó el presidente: salvaguardar la vida de los salvadoreños, salir adelante de la pandemia. El objetivo principal del Ministerio de Salud es salvar vidas y en eso vamos a continuar. Ahora, cuando ellos van a estar básicamente en el Hospital El Salvador, ellos se instalan ya desde hoy, o sea, ellos empiezan a operar. Le decía porque escuchábamos ayer cuando fueron a recibirlos, ¿no? Creo que usted estaba ahí, además del vicepresidente, pero a mí me llamaba la atención que creo que el representante de la delegación de ellos decía que ninguno de ellos fue víctima de contagio a pesar de estar en primera línea, por lo cual muestra que las capacidades y las destrezas son muy buenas y van a ayudar muchísimo, van a capacitar muchísimo a nuestra gente en primera línea. Es importante todo el apoyo que venga a sumarse a la causa de salir adelante de la pandemia. Es un grupo de sanitarios bastante jóvenes, es un grupo de sanitarios con mucha energía que va a aportar mucho al país, sobre todo en esas técnicas, en esas experiencias que ellos han obtenido en su país con base al desarrollo de la enfermedad y sobre todo que se va a venir a replicar esa experiencia a nivel nacional. Nosotros se ha delegado en el Hospital El Salvador con la intención de que se aporte ese conocimiento y esa manera de manejar la pandemia en base a la característica que sucedió en su momento en España y sobre todo de esta manera nosotros poder obtener o tropicalizar lo que de alguna manera ellos estuvieron haciendo para poderlo hacer llegar a todo el territorio nacional. Las críticas de esto, ¿cómo se ven? Aunque hay críticas específicas, por ejemplo, estaba viendo el doctor Eduardo Lara, que en su momento fue director de salud, en la época del presidente Saca, él fue el director nacional de salud, fue candidato a diputado en la anterior elección, hoy es candidato a diputado por Arena, critica constantemente el funcionamiento. ¿Cómo se ve ese tipo de crítica de alguien que al final tiene formación, pero que no ve la parte positiva? ¿Cómo lo ve usted? No, la respuesta tú me la acabas de dar, está en campaña política, está para diputado el siguiente periodo, entonces eso es evidente, hay una campaña política, nosotros sabemos que el objetivo principal es salvar vidas,
a eso estamos enfocados. Creo que es, pues, inexplicable la razón del cual alguien pueda venir a hacer una crítica o un comentario negativo cuando nos están ofreciendo una ayuda, nos están aportando sumarse a la causa, arriesgando la vida para poder apoyar a otro salvadoreño independiente de la frontera. Entonces yo creo que queda evidente que precisamente los fines son otros y que se pierde, pues, la objetividad en el análisis del manejo de la situación de la pandemia por tener de alguna manera intereses que no van apegados a la ayuda y que no van apegados al control de la crisis sanitaria. Ministro, nosotros siempre reportamos diario el cuadro situacional del COVID. Estamos a jueves, si no mal recuerdo eran 389 los nuevos casos de hoy. Ayer también fue 389, creo. Digamos que desde el lunes bajaron de 400, no pasó ya la barrera de los 400, aunque tuvimos días que subieron. Pero usted esos números, ¿cómo los interpreta para nuestro televidente? Es un poco complejo porque en la estadística nosotros no podemos asumir que esto se va a continuar de esta manera hasta tener un periodo de tiempo en el cual nosotros podemos decir que esa tendencia se ha mantenido. Entonces, si bien es cierto, tenemos 3 días, nosotros podemos verlo en esta imagen. ¿Me ayuda aquí? Entonces, nosotros podemos ver que si bien es cierto, se alcanzó un pico, el cual eran cerca de 415 casos, 429 casos, que fue el día 24 del 7, entonces nosotros tenemos prácticamente una leve tendencia a disminuir, pero el periodo de tiempo que esa tendencia se ha mantenido es insignificante todavía en el tiempo para pensar que va a continuar esa tendencia. ¿Cuántos días debe de durar así, ministro? Nosotros tenemos que tener una idea, por lo menos, que esa tendencia se mantenga 20% del tiempo de la pandemia. Entonces, si nosotros vemos, en esta parte de acá, que hablábamos anteriormente, que había sido una estabilidad referente a la cuarentena, el tiempo que se había tomado esta estabilidad era congruente con el tiempo del desarrollo de toda la pandemia. Entonces, hoy por hoy, esto es muy corto en el tiempo para suponer que eso va a continuar así. No tengo este monitor para poder verlo aquí. Lo que pasa es que él no puede girar hasta ahí. Ahora, ministro, perdón, lo que pasa es que estamos en vivo y eso era tan importante esa curvita que se ve, ¿no? Si fuera así, hacia abajo, así como 8 días, digamos que eso es alentador. Eso sería alentador porque... Digamos que lo que debe, perdón que le interrumpa, digamos que lo que debe ver nuestra gente ahorita es que si Dios quiera, mañana no pasan de 300, viernes no pasan de 300, sábado no pasan de 300, 389, de 400, mejor, digamos en 8 días eso es alentador. Sí, sería que va generándose una tendencia y esa tendencia va en disminución o por lo menos se mantiene estable y eso de alguna manera nos dice que puede alcanzarse un punto intermedio. Sin embargo, un punto intermedio de 400 casos o de 380 casos sigue siendo una cantidad bastante elevada. Ahora, nosotros deberíamos tener el objetivo no solo de llegar al punto máximo o a estabilizarnos, sino que encontrar la manera de disminuir esa curva. Ahora, ¿cómo logramos eso? Necesitamos cumplir las medidas de protección y sobre todo no exponernos si no es necesario. ¿Por qué? Nosotros podemos cumplir todas las medidas, lavarnos las manos, utilizar la mascarilla, evitar tocarnos la cara, la boca, los ojos, la nariz. Pero si tenemos una apertura económica del 58%, en la cual, por ende, nos toca salir al territorio, a ese 58% de la población a ejercer su actividad, ese incrementa el riesgo de adquirir la enfermedad. Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo adquirir la enfermedad desempeñando mis funciones y luego llego al hogar, donde hay más personas que de alguna manera encuentran una comodidad, que es la comodidad del hogar. Entonces se disminuye el cumplimiento de las normas dentro del hogar. Por ejemplo, cuando llegamos a la casa, la mayoría de los salvadoreños lo primero que hace es quitarse el cubrebocas, ¿verdad? Entonces, o entran en mayor contacto o disminuyen la cantidad de medidas. ¿Por qué? Porque se considera que está en la tranquilidad del hogar donde se supone que estamos más seguros. Sin embargo, también dentro del hogar hay personas que están desempeñando una actividad económica y que se están exponiendo. Y acordémonos que esto es una enfermedad que no se puede ver, que no es tangible. Entonces, nosotros no nos damos cuenta ni cuando hemos tenido el contagio. Y eso es lo que está sucediendo. Por eso es clave y es importante que los salvadoreños, a pesar de cumplir todas las medidas, si no es necesario, no se expongan.
porque eso incrementa los contagios y eso incrementa las complicaciones. En este momento, ministro, ¿cuánto es el porcentaje de la economía que esté en movimiento, mijo? 58%. Si cuando se haga la apertura, la segunda fase, ¿a qué porcentaje llegará? Estamos llegando ya prácticamente a cerca del 90%. ¿Con la segunda fase? Sí. O sea que estas dos fases son las neurálgicas. Exacto. Por Ya. eso es que es comprensible esperar hasta el 20 de agosto. Sí, lo que sucede es que en la tendencia de 4 fases, pensando en las 4 fases y en la quinta, que ya es la apertura, estaríamos hablando que entre la fase 2 y la fase 4 se completa ese 90%, Sí. ¿verdad? Entonces, no es tanto la fase 2 como tal, sino que hasta la fase 4 el 90%, y ya la fase 5 que ya es la... Es hasta la 4, entonces todavía la fase 2 da un poquito de chance de tener una parte de la economía y de la gente que estén ahí en sus hogares. Sí, pero incrementa un buen porcentaje. Ministro, usted ha sido defensor desde siempre, pues, de plano, evidentemente por su cargo, por su personalidad, de salvaguardar la vida humana. A estas alturas ese sigue siendo un precepto fundamental, sigue siendo lo que mueve todo y va a ser lo que mueve todo. Definitivamente, ese debe ser el inicio de todo, o sea, salvaguardar la vida. Nosotros como médicos siempre hemos tenido ese objetivo, siempre nos preocupamos por tratar de sacar al paciente adelante. Y en este caso, en una pandemia, lo más importante es tratar de sacar adelante a la mayoría de pacientes. Y al ser una enfermedad que va a cubrir el 100% prácticamente de una población, pues el enfoque es mucho mayor. Ahora, eso es un deber y es una obligación de todos los médicos. Y debemos tener presente que el objetivo principal es sacar adelante a los pacientes, aún arriesgando nuestra vida, porque a veces nos toca ponernos en situaciones en las cuales es complejo, ¿verdad? Hemos visto como casos en las cuales, ejemplo, esta pandemia ha tocado arriesgar al personal de primera línea, hemos visto con personal sanitario que se ha desempeñado en guerras, que también tienen que arriesgar su vida, y esta es una situación que va a suceder a nivel mundial y que el personal de primera línea va a incrementar sus riesgos, pero es nuestra obligación poder salvaguardar la vida de los salvadoreños y eso es lo que estamos realizando. Yo recuerdo haber escuchado al presidente cuando decía, aquí es un tema también bastante recurrente de el subregistro de casos, ¿no? Y el protocolo COVID que estableció que usted corríjame, que haya sospecha se sepulta con protocolo COVID. Entiendo que van más de 2.000 personas sepultadas de esta manera, ¿es así? No es que se oculten pacientes, realmente cuando nosotros hablamos de ocultar pacientes es que identificamos un paciente y lo ocultemos. Ajá. Eso no se trata así. Ahora, el subregistro es una cantidad de pacientes que nunca se identificaron porque la manera de poder identificar no nos alcanza por dificultades técnicas. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo yo puedo decir que un paciente es COVID? Con una prueba diagnóstica. ¿Cuál es la prueba diagnóstica que me dice que un paciente es COVID? La reacción de cadena de polimerasa. Ahora, técnicamente, realizar la prueba es lo complejo. No la adquisición de la prueba, sino realizar la prueba. La prueba puede tener un costo, pero hacer la prueba lleva tiempo y lleva una dificultad técnica bastante alta. Entonces, esa obtención de esos resultados nos dice a nosotros, ok, este paciente es COVID, yo lo clasifico como COVID. Voy a poner un ejemplo. Por favor. Si nosotros no manejamos los datos con las pruebas confirmatorias, podemos tener datos erróneos, ¿verdad? Tanto a positivo como a negativo, pero debemos de tratar de ser lo más neutro posible y seguir recomendaciones internacionales que todos los países están tomando en base a la muestra de pruebas que pueden tener. Yo les puedo poner un ejemplo. Nosotros tenemos personal de primera línea que ha sido contagiado y que ha tenido una complicación y para nosotros es lamentable que haya perdido la vida un sanitario, un médico, una enfermera, de verdad es doloroso, pero es algo que de alguna manera se ve elevado e incrementado en una pandemia. Pero el ejemplo es el siguiente. No todos los médicos que han fallecido o todas las enfermeras que han fallecido se desempeñaban dentro de una institución de salud y dentro de una institución de primera línea. Pero si bien es cierto, los diferentes sectores que tienen como objetivo desinformar, lo suman a las pérdidas por COVID en la primera línea. Y esto no es cierto. Hay un porcentaje de esa cantidad de sanitarios que ni siquiera trabajan en una institución de salud pública, ni mucho menos relacionada al control de la pandemia.
Entonces, si nosotros perdemos la objetividad y las recomendaciones que se han desempeñado para poder hacer esta evaluación a nivel internacional, podemos tener alteraciones en los datos. Ahora, hoy por hoy el objetivo principal es salvaguardar la vida de los salvadoreños y eso nos mueve para poder ir tomando las estrategias. Es por eso que insistimos tanto en las actividades de una cuarentena que limiten la transmisión. Pero la gente dice, bueno, no la población lo comprende. Si yo salgo a la calle y le pregunto qué opina de una cuarentena, toda la población dice que está de acuerdo porque los casos están, o la mayoría de la población va a decir, sí, conozco a un amigo, un familiar. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Hay ciertos sectores que generan desinformación que dicen, es un encerrón. No es un encerrón. Es una estrategia que completa una serie de acciones que van a tener como objetivo disminuir los casos. ¿Qué acciones son estas? Primero, disminuir la exposición de la población. Segundo, la población que se encuentra con el desarrollo de la enfermedad, al permanecer un periodo ya prudencial de tiempo con evidencia científica, evitamos que pueda transmitir la enfermedad. Entonces, ¿el tiempo es 14 días o 21? Lo mínimo necesario son 15 días, lo mínimo, pero si nosotros prolongamos por 21 días, nosotros podemos tener mucho mejores resultados porque abarcamos un periodo más de tiempo en el cual ese otro porcentaje de pacientes que puede iniciar la enfermedad, pues de alguna manera la supera y eso evita que se siga transmitiendo. Entonces, esa es una parte, pero también existe otra parte, la parte ya en la que el primer nivel de atención, que es nuestro brazo derecho, va a hacer visitas focalizadas, compartimentalizadas, identificando municipios donde se encuentra mayor incidencia, haciendo visitas casa por casa, identificando pacientes que requieren un manejo hospitalario, y todo esto aparte de una campaña informativa en la cual a la población continuamente se le hace llegar información. Es un complemento que tiene objetivos y que al final va a alcanzar metas, pero no podemos dar el resultado de esas metas si ni siquiera se autoriza la estrategia. Ahora, ¿por qué no se autoriza? Porque se han quitado herramientas para poder hacer. Ahora, quieren que lleguemos a una parte de la estrategia, pero sin el objetivo principal, que es disminuir la transmisión. Si nosotros compartimentalizamos o hacemos estrategias focalizadas sin disminuir la cantidad de personas que se exponen, nuestro esfuerzo no va a tener un impacto directo o un impacto a gran escala. Entonces debemos comprender que si bien es cierto, las acciones compartimentalizadas pueden ser efectivas, en el momento en el que hay una curva con tendencia al incremento y con contagios masivos, no podemos tener solo esa intervención, debe ser complejo. Claro ejemplo de esto también es que países como Estados Unidos están incrementando sus estrategias en cuarentena. Hemos visto como España, como Italia, como países como incluso Costa Rica, Panamá, Australia, están tomando decisiones de limitar ese tránsito y esa transmisión de persona a persona. Entonces creo que hay mucha evidencia y no es una decisión solo de país, sino que en base a evidencia científica internacional la que se está tomando y adecuándolo a la situación en la cual la pandemia se está desarrollando en nuestro país. Quiero hacer énfasis en esto, porque uno le escucha, ¿no? En esta enfermedad el vector somos nosotros. Entonces desde el principio suyo es que si yo paso 14 días en mi casa, tengo la posibilidad de no contagiarme principalmente. Es correcto. ¿Verdad? Mínimo 15 días. Mínimo 15 días, ¿verdad? Porque el otro día lo escuché también. Entonces, si hay gente contagiada afuera y yo no salgo, tampoco estoy expuesto porque estoy adentro, ¿no? Es correcto. Ok. Si usted se los explicó de esta manera a los diputados, ¿por qué nunca lograron el acuerdo? Es complicado, porque sí insistí mucho, incluso de alguna manera se mostraban imágenes en las cuales se explicaba el por qué. Creo que tengo una de las imágenes con las cuales podría mostrarles a lo que me refiero, y esto es bien importante con respecto al desarrollo. Acá la tenemos. Entonces, no sé cómo la puedo... A ver, muéstremela en esta cámara, pues. A ver, pero si quiere muéstrela allá, perdón, aquí. A ver, sí, porque no tenemos, digamos, no sé si lo puede acercar y si enciende este monitor, porfa. O lo voy a aperturar en esta. ¿O usted lo apertura en este? Sí, solo si quiere. Ok, perfecto. Estamos con el ministro de Salud, ahorita solo estamos encuadrando... Si quiere, permítame, ¿no? Por favor. Entonces, definitivamente, nosotros tenemos que actuar en base a evidencia científica y no podemos hacerlo de otra manera, pues. Sí.
es complejo. Los 15 días es importante realizarlos de esa manera porque es lo que nos permite disminuir los contagios. Ok. Ya lo tengo acá. Ok. Vaya. Cristian. Cristian. ¿Quién está, por favor? A ver. Ahí entonces, vamos. Nosotros de esta manera podemos tener el día 0, que es el día del contagio. Entonces, en el día del contagio, en el día 0, que es este de acá, es donde se adquiere la enfermedad. Del día 5 en adelante es donde inician los síntomas, ¿verdad? Y comienzan las fases de inflamación. Sin embargo, nosotros vamos viendo cómo a partir del día 18 va disminuyendo el potencial de transmisión. Entonces, desde el día 14 la cantidad de la replicación viral disminuye y llega hasta el día 18 o el día 19, que prácticamente ya la enfermedad no es contagiosa. Transmisible. Sin embargo, todavía está el paciente desarrollando la enfermedad del COVID. Entonces, definitivamente esas son las estrategias. Esta imagen es bien importante porque también aquí tenemos el PCR, el famoso PCR, que es la reacción de cadena de polimerasa. Si nosotros vemos, el día 0 solo tiene una crucita. ¿Qué quiere decir? Que es poco sensible, que si yo hago en los primeros 2 días la prueba, el resultado puede incluso de la PCR ser negativo. Es por eso que la mayor sensibilidad de la prueba la obtenemos del tercer día en adelante, hasta el 10º día. Nosotros ponemos que al 5º día, que es donde los síntomas inician, realizamos la prueba, porque es donde más sensibilidad tiene. Y si ustedes pueden ver acá, tenemos 4 cruces de sensibilidad. Y así, igual, el IgG y IgM, ¿por qué es importante? Si nosotros vemos las pruebas de anticuerpo, que son estas dos, de alguna manera, las famosas pruebas rápidas, nosotros podemos ver que en los primeros días de la enfermedad, que cerca del 10º día, la sensibilidad es mínima. Incluso la IgG desarrolla hasta el día 14. Entonces, si antes del día 14 uno se realiza una prueba, entonces no va a dar resultado, porque no va a detectar nada. Si la mayoría de salvadoreños hoy por hoy están a la expectativa de irse a realizar una prueba rápida, que cuesta $100, cuando ni siquiera tenemos síntomas. Entonces, ¿qué sucede? El resultado no va a funcionar. Le va a salir negativa. Porque va a salir negativa porque no tiene síntomas y porque la prueba solo funciona después del día 14 de haber tenido la enfermedad. Entonces, ese tipo de situaciones es lo que al final se aprovechan ciertos sectores para generar confusión. Ahora, definitivamente, por eso es los 15 días, porque es cuando se ha demostrado la menor cantidad de replicación viral y de esta manera ya no puede transmitirse la enfermedad. Entonces, es bien importante. El día 0 es el contagio, al día 5 inician los síntomas inician con el aumento de la replicación viral. A mayor replicación, mayor cantidad de síntomas. Pero de ahí tiene una tendencia a ir disminuyendo esa replicación viral, que se va obteniendo a partir del día 14 y se obtiene finalizado hasta el día 15. Ministro, el 21. O sea que si de plano se lograra eso, por eso usted decía, con 15 días, evidentemente en los 15 días que comenzara la cuarentena, los resultados se iban a ver a los siguientes 15 días. Es correcto. Por lo cual seguiríamos con esta tendencia de los días que venimos, ¿no? Sí. O sea que uno puede prever que si estamos a 30, puchica, ¿cómo tenemos qué va a suceder el 15 de agosto? Exacto, la exposición se ha estado incrementando y podemos esperar un repunte. Ahora, no necesariamente, porque si llega un momento en el cual se alcanza una estabilidad, podemos decir que a pesar que vamos 15 días de atraso, ya encontramos un nivel de estabilidad que no se ha observado todavía. Pero de alguna manera ya tenemos un margen de tiempo con una exposición del 58%, que sea una fase 1, que puede ser que ese repunte no sea tan elevado. Sin embargo, no quiere decir que estemos bien, quiere decir que constantemente tenemos ingresos por pacientes COVID y que constantemente tenemos pues complicaciones en los pacientes que desarrollan esta enfermedad. Y eso debe ser bien importante porque no debemos de perder el objetivo, que no debemos conformarnos con una cantidad de complicados, debemos conformarnos cuando no tengamos complicados. Ok. Ministro, y la gente ve el esfuerzo, digamos, del Ministerio de Salud, aún con todas las limitantes que tiene, de no tener todas las herramientas que en su momento fueron importantes, sobre todo para mantener la restricción de la movilidad, que ayudaría muchísimo, ¿no? Pero todo ese esfuerzo, esa es la percepción de muchos,
se ve bien, porque si bien son casi 400 casos, casi 10 fallecidos diarios, de alguna manera se ve que el país funciona, que no ha colapsado. Eso evidentemente es el esfuerzo del Ministerio de Salud. Sí, definitivamente, a pesar de que hemos tenido una situación compleja con la pandemia, podemos decir que los datos son bastante positivos. Hay países que han tenido una situación mucho más compleja, pero cada uno debe desarrollarse en el marco de su territorio, en el marco de sus características, de sus políticas de salud, de sus intervenciones de salud. Y hoy por hoy El Salvador está ante la mayor de las dificultades que expresó desde un principio la Organización Mundial de la Salud, y es que no solo estamos batallando con la pandemia del coronavirus, sino que estamos batallando con la pandemia de la desinformación, que tiene un objetivo que no es salvar vidas, sino que tiene un objetivo de generar dificultades, conflictos, malinterpretaciones, desinformación, que de alguna manera afecta. Ahora, todo el esfuerzo que se ha realizado por parte del Ministerio de Salud es cumpliendo el objetivo que el presidente nos encomendó, y es salvar vidas. Y bajo el concepto de salvar vidas, a veces se tocan intereses económicos que pueden generar sensibilidad a ciertos sectores, y de alguna manera pues eso pone más difícil el camino. Pero vamos a seguir haciendo lo necesario para salvar vidas, aunque eso genera dificultades en el desarrollo de otras estrategias sanitarias que tienen un fin diferente a salvar vidas. Muy bien, voy a hacer la primera pausa, ministro, si me lo permite. Estamos conversando con el ministro de Salud, Francisco Alavid. Este tema ha sido muy importante, pero también venimos con otros temas bastante importantes. Ya regresamos. En Dale Salud a tu Vida están los mejores especialistas para enseñarnos a vivir saludables. El espacio médico que te permite interactuar con los especialistas para prevenir y tratar enfermedades en niños, jóvenes y adultos. ¿Por qué anunciarte con TVO Canal 23? Porque somos los líderes en la zona oriental, con la mejor tecnología, cubriendo con nuestra señal al aire todo el oriente de El Salvador y cobertura de señal en la red de cable en todo el país. Llegamos a más gente con nuestra variada y entretenida programación. Usted se anuncia en cualquiera de nuestras franjas o programas en vivo, con excelentes tarifas. Contamos con más de 500,000 de likes y seguidores en nuestras redes sociales. Anunciarte en TVO Canal 23 es la mejor inversión para su empresa o negocio, porque usted anuncia sus productos y servicios en un medio de comunicación serio, actualizado con la tecnología y también responsable. Forme parte de nuestra cartera de clientes. Forme parte de la gran familia de Televisión Oriental Canal 23. Controversia, programa de opinión, con análisis de la realidad nacional. Controversia. Muy bien, seguimos conversando con el ministro de Salud, Francisco Alavid. Yo creo que nos ha quedado súper claro, porque al final, ministro, uno puede entender la posición del gobierno, la posición del Ministerio de Salud de este gobierno, que lo más importante es la vida humana, ¿no? Y que contra eso ha sido como el estandarte, y eso ha despertado muchísimos ataques, sobre todo lo que usted muy bien decía. Por eso es, me permite decirle, bueno, hablar con alguien que sabe, porque usted decía ciertas zonas sensibles de ciertos empresarios. No, en realidad están perdiendo, ¿no? Porque no están abriendo, o sea, pero al final es la política del gobierno, y eso es lo que hay que defender. ¿Por qué le digo todo esto? Porque al final, a esta fecha, a mucha gente le da la sensación que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo. El otro día veíamos el Hospital El Salvador. ¿Cómo está funcionando? Ha recibido andanada de críticas, pero el hospital está ahí. Yo veía el otro día que usted estaba recibiendo a pacientes que venían de otros hospitales al Hospital El Salvador, y eso descongestionaba estos hospitales. Así lo ve uno desde fuera. ¿Ha crecido esto va a ser una práctica? ¿Cada día va a crecer más el Hospital El Salvador? ¿O qué va a suceder cuando se abra la segunda etapa? Sí, correcto. Ese fue el objetivo inicial, venir a dar esa suficiencia al sistema de salud, de alguna manera que hacía
falta por dificultades. Y hoy por hoy el Hospital El Salvador está ayudando mucho en el contexto de los pacientes que están complicándose a raíz de la pandemia. Y se continúa realizando todos esos traslados que de alguna manera vienen a descongestionar la red de salud que está saturada. Hay que comprender la estrategia. Nosotros debemos entender que cuando uno se enferma, uno tiene una emergencia y necesita solventar esa emergencia. Y cuando yo estoy enfermo, yo necesito ir rápidamente a un lugar para que me den atención en salud. Entonces, si yo vivo en La Unión, yo necesito ir rápidamente al hospital. Entonces voy a asistir al Hospital de La Unión. Si yo me enfermo en Pasaquina, rápidamente voy a buscar ir al Hospital de Santa Rosa de Lima, porque es lo que me queda más cercano. Entonces la estrategia es lograr concentrar a los pacientes que de alguna manera están viéndose afectados por el coronavirus, que requieren una atención altamente especializada, por lo cual se decide concentrar en un lugar donde está especializado, entrenado para manejar estos pacientes, con el equipo necesario, con la infraestructura, el desarrollo y todo lo necesario para manejar el paciente, y sobre todo liberar el sistema de salud que se encuentra distribuido a nivel territorial. Porque si bien es cierto, yo puedo tener disponibilidad de camas en San Salvador, pero si tengo saturado el Hospital de la Unión y este paciente llega al Hospital de la Unión, no va a recibir el trato adecuado. Entonces la estrategia es poder ir liberando todo el sistema de salud a través del Hospital El Salvador, dar una atención especializada, de calidad y con toda la tecnología necesaria para tener una mejor evolución y sobre todo permitir que los establecimientos de salud continúen desempeñando su función, en la cual están distribuidos de esa manera porque es estratégica y es territorial para cubrir la mayoría de la población salvadoreña. Sí. Y de esta manera atender no solo las enfermedades de COVID que lleguen en su momento al primer sitio o al más cercano para atención, sino también las enfermedades que cotidianamente, accidentes de tránsito, de alguna manera los actos de violencia, también enfermedades que son usuales en nuestro territorio, y esto de alguna manera debe continuar siendo así, porque si nosotros comenzamos a ampliar ciertas áreas en otros hospitales, podemos concentrar y perder la capacidad o la esencia de ese momento, de esa institución, para brindar la atención a su área geográfica de afluencia. Eso evidentemente ha ayudado mucho. El otro día conversamos con el ministro de Obras Públicas y nos decía que la obra física está finalizada en lo que será la segunda etapa del Hospital El Salvador, ¿no? Y obviamente uno infirió que hay readecuamiento de equipos médicos y todo eso. No sé si lo escuché de gente o del presidente mismo lo leí, que la idea era que la segunda etapa estuviera aperturada más tardar en la primera o segunda semana de agosto. La primera semana de agosto. Ok, ¿cómo va eso, ministro? Va ya en camino, ya tenemos un proceso del 96% de la fase 2 completa, está por finalizarse y el día 4 o 5 de la primera semana de agosto, pues vamos a tener esa apertura de la fase 2 del Hospital El Salvador, y esto continúa. ¿Y qué lleva esa fase 2? Esa fase 2 incrementa en cerca para completar ya 1.004 camas. Con esto se brinda una atención directa a la pandemia, que hoy por hoy pues sigue generando casos, y eso va enfocado a la parte del pabellón centroamericano, donde se van a atender a pacientes que tienen un riesgo bajo o una atención médica baja a moderada, que requieren oxígeno suplementario, observaciones, exámenes, evaluaciones por especialistas, y de esta manera podemos completar esa función estratégica del Hospital El Salvador. Faltaría la tercera fase, con la cual de alguna manera se completa toda la estrategia del proyecto. Y esta es una parte inicial, es la piedra que va a generar un complejo de salud que en el país no se había tenido, en el cual vamos a poder tener especialidades, desarrollar evidencia científica, entrenamiento de nuestros recursos, un concepto en la salud que existe en otros países, pero que definitivamente aquí no se había tenido la visión de generar, y es una ciudad de la salud, un complejo de salud en la cual no solo se abarque la atención directa, sino que también la investigación científica, el entrenamiento de las especialidades, y de alguna manera se desarrolle un concepto de salud totalmente más especializado y sobre todo con un objetivo de tener mayor cobertura en los servicios de salud. Ministro, fíjese que cuando uno revisa el cuadro situacional del COVID, por lo menos hoy creo que aparecían casi 1.000 críticos, en estado crítico,
¿Qué significa? ¿Significa que están en camas de cuidados intermedios o cuidados intensivos? ¿Qué significa? ¿Y dónde están? ¿Están en todo el sistema público? Sí, nosotros debemos comprender que un paciente crítico es aquel paciente que requiere una intervención grande, una intervención de alguna manera bastante importante por parte de los especialistas médicos, y eso puede llegar a ser un manejo de cuidados intensivos. No todos los pacientes que están en cuidados intensivos pues van de alguna manera a estar con ventilación mecánica invasiva, pero sí requieren medidas de soporte que requieren el uso de áreas de mayor control en medicina. Ahora, estas áreas no solo están en el Hospital El Salvador. La estrategia es concentrarlos para que reciban la mejor atención con el equipo más adecuado. Sin embargo, toda la red nacional del país está teniendo pacientes, y de alguna manera, si un paciente desarrolla una complicación de manera rápida o de manera aguda, debe brindársele un soporte a este paciente que se complicó en el momento. Entonces, ese soporte se puede realizar en cualquiera de los hospitales, porque adecuamos áreas para precisamente manejar este tipo de complicaciones sin exponer al resto de la población que consulta por otras enfermedades. Luego, el paciente se estabiliza, y al poder estabilizar al paciente, decidimos trasladarlo hacia un área. Una de las partes importantes en los traslados médicos, y eso es criterio básico en toda parte médica, es que no podemos hacer un traslado de un paciente si el paciente se encuentra inestable, si el paciente tiene su presión baja, si el paciente tiene una arritmia, si el paciente tiene ciertas características que en el traslado pueden poner en riesgo su vida. Entonces, por eso todas las áreas hospitalarias se adecuaron en el momento justo para que cuando un paciente de alguna manera llegue a consultar, presenta una complicación, por desgracia que esta enfermedad evoluciona súper rápido, se le dé la atención especializada en el lugar. Al estabilizarlo, el paciente pueda ser trasladado hacia el Hospital El Salvador, donde se maneja completamente y sobre todo de una manera multidisciplinaria con el equipo enfocados en el manejo de la pandemia. ¿Cómo asume usted los errores humanos que ocurren y que evidentemente ayuda a aquellos que quieren desinformar? Por ejemplo, veíamos de una persona que se le llamó y al final, por lo menos lo que uno lee en la narrativa es que se le llamó para decirle que el padre tenía el alta y resulta que no fue así, sino que falleció. ¿Cómo ocurren estos errores humanos y de quién es la responsabilidad? Es complicado. El personal de primera línea está pues con una carga, como todos los salvadoreños, ante la enfermedad del coronavirus, pero también con una doble carga, y es la carga de poder tener que atender o de arriesgar su vida por atender a otro salvadoreño de una manera inmediata, con mucha presión laboral sobre el tema. Entonces, es complejo y debemos de comprender y ser humildes en saber que errores pueden suceder. No somos perfectos, nadie va a ser perfecto, puede ocurrir un error, pero nosotros debemos de ver hacia adelante, superar errores, aprender de nuestros errores y poder corregir y evitar que vuelvan a suceder. Entonces, definitivamente no estamos exentos. Ya se ha hecho un informe sobre esta situación, se ha pedido las disculpas del caso. Definitivamente es complejo, pero el personal de primera línea está haciendo su batalla. Yo puedo darle la mano, seguir adelante con el personal de la salud, apoyarlo en todo lo que necesita, y sin embargo van a suceder errores porque no somos perfectos. Y además, ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque cualquiera, digamos que el adversario político que está, ¿verdad? Entonces ocurre ¡boom! Al ministro, y cualquiera puede inferir que ahí no tiene nada que ver usted, porque es el personal que está trabajando y es un procedimiento, ¿verdad? Sí, eso demuestra la falta de interés en la población de ciertos grupos específicos que tienen un objetivo más político, partidario, que enfocado a salir adelante. Nosotros no tenemos tiempo para política, nosotros tenemos un solo enfoque y es salvar vidas. Vamos a ajustar todo lo que se tenga que ajustar, vamos a superar errores que se han cometido, fortaleciendo las diferentes estrategias para que no vuelvan a suceder, pero sobre todo apoyando al personal de primera línea, porque hoy, con toda la carga que se tiene, no podemos venir y esperar que todo va a salir a la perfección. Primero porque no podemos tomar exactamente la decisión adecuada todo el tiempo ante una enfermedad que acaba de aparecer, que está en constante cambio, que sí, si bien es cierto, en un momento pensamos que algo es correcto, probablemente 2 semanas después esa información cambió y lo que estábamos realizando no era correcto porque la evidencia científica lo demostró. Entonces, una situación que está tan variable que definitivamente es comprensible. Sin embargo, debemos hacer intervenciones para corregirlo de manera inmediata. Yo le pido a los sectores que se dedican a este tipo de cosas que no lo hagan, porque su interés no es salir adelante en la pandemia, sino que su interés
es atacar, criticar, de alguna manera tener una intervención más relacionada con un interés particular sobre alguna candidatura. Me llama la atención que todas las críticas que se han realizado en algún momento, o es candidato para un diputado de uno o de otro partido, o es candidato para alguna otra situación política. Entonces, hoy no estamos para eso, debemos avanzar, y no debería de asumirse esta pandemia como el momento adecuado para tener un protagonismo político. Y en esa parte a usted sí se le ha visto como bastante enfocado en la parte de su responsabilidad, pues a partir de su cargo. Evidentemente, ¿qué más se puede esperar? Digamos, ¿qué toca en este momento? Administrar la pandemia, administrar las circunstancias, ¿cuáles son las metas, digamos, de aquí a fin de mes, por decirle algo, no del próximo mes? Sí, no, es complejo. Nosotros no solo estamos tratando de manejar o salir adelante de la pandemia, nosotros estamos tratando de tener el mejor resultado a nivel de las complicaciones que pueda tener la pandemia, desarrollar un sistema de salud que es el pilar fundamental de toda sociedad y que por años se ha estado descubierto, tener avances en problemas sanitarios que el país ya se encuentra y que ya había desarrollado por años, los pacientes renales, hematoncológicos, el sistema de atención prehospitalaria, la cadena de abastecimiento de medicamentos, el problema de cirugías cardiovasculares. Hay muchas estrategias que van en paralelo y que no solo podemos pensar que todo se trata de COVID. Entonces, el objetivo del ministerio va a ser que, a pesar de todas las deficiencias que por años se han acumulado, por deficiencias, por poco interés, por las razones que hayan sido, el sistema de salud en esta pandemia tiene que tener el mejor resultado en la pandemia, y eso lo medimos con la menor cantidad de pacientes o de salvadoreños complicados y de vidas perdidas, y también el desarrollo del sistema de salud que va a quedar para los siguientes años a la población salvadoreña. ¿Cuál es el objetivo de estas pruebas masivas, digamos, que está haciendo en puntos estratégicos? Vimos El Salvador del Mundo, entiendo que San Miguel. ¿Dónde van a ir los vehículos hoy, si van a ir hoy? ¿Cuál es el objetivo de esas? Ampliar el tamizaje de la población, poder hacer accesible la prueba a los diferentes áreas geográficas de nuestro territorio. Es importante que este tamizaje lo hagamos con el mayor de los criterios, porque, insisto, la mayoría de las dificultades van relacionadas a la muestra del tamizaje o a la muestra de pruebas que tenemos. Nosotros nos vemos limitados con 2.400 pruebas. Entonces, si nosotros pudiéramos hacer esas pruebas con el mayor de los criterios, vamos a obtener el resultado más adecuado. Ampliarlo al tamizaje dentro del territorio es parte fundamental para que la población pueda tener acceso, pero también tenemos otro sector bien importante, y es el sector de primera línea, al cual le dedicamos 1.000 pruebas de esta cantidad solo para el personal. Lo difícil es que cuando nosotros dedicamos 1.000 pruebas en 31 hospitales nacionales, que son cerca de 35.000 empleados del Ministerio de Salud, más 16.000 empleados del Seguro Social, más los empleados de Sanidad Militar. Entonces, 1.000 pruebas, se ve una casi 100.000, ¿no? Exacto. Entonces se ve... O sea, que usted está haciendo 1.000 pruebas diarias en todo el personal de salud. En todo el personal de salud, pero con una cantidad de trabajadores, de cerca de 60, 70.000 trabajadores de la salud o de la primera línea, pues eso viene a afectar directamente la cantidad visible de pruebas. ¿Y estos rangos cómo van en relación a Centroamérica, ministro? Por ejemplo, veo uno que hay más casos en Guatemala, por ejemplo. Entiendo que Costa Rica ya nos superó en casos, ¿usted corrige? Correcto, es correcto. ¿Qué ha pasado ahí en Costa Rica desde lejos? No hablando del país, sino que desde la observación, ¿no? Sí, es complejo opinar cuando no tenemos los datos certeros, pero la apreciación puede ser que posterior a cierto aumento de la exposición de la población, se observó inminentemente un aumento de los casos y un aumento de las complicaciones. Sí. Eso es lo que observamos a simple vista. Habrá que tener un poco más de evidencia o de documentos para dar una apreciación un poco más profunda sobre la situación. Lo que sí podemos decir es una situación. ¿Cómo yo opino o cómo yo tengo certeza de lo que opino? Con una evidencia. Hoy por hoy la evidencia son las pruebas realizadas, los PCR realizados, reacciones de cadena de polimerasa realizadas. Entonces, si yo tengo un país donde se realizan mayor cantidad de pruebas realizadas, los datos van a ser más certeros, porque si yo tengo un país donde la cantidad de pruebas que se realizan son 400 pruebas al día, ¿cómo yo puedo tener certeza
de que la evolución que estoy transmitiendo es la correcta. Es mucho menos real que la que nosotros tenemos con una cantidad de 2.400 pruebas. Pero aún así, debo aclarar que 2.400 pruebas es solo una muestra en una población de 7 millones de personas. Entonces, siempre va a existir un dato que no se puede apreciar porque nos limita la cantidad de pruebas. Ahora, ¿qué ocurre si yo hoy me hago la prueba y entonces, de acuerdo a lo que usted nos está diciendo, yo estoy dentro de los 2.500 que se hicieron la prueba hoy? 1.000 se descartan, digamos, en términos públicos, porque es lo que hace usted en el sistema de salud. Entonces me quedan 1.500 para la población. Ese dato de hoy, ¿cuándo es que el que se publica? Es cuando operativizan todo eso, porque esas son un poco las críticas que hacen algunos que dicen que no es actualizado, ¿verdad? Sí, hemos avanzado mucho. Hoy por hoy el sistema de laboratorios de la red, son 4 laboratorios ya dedicados al manejo de las reacciones de cadena de polimerasa, dan resultados en 24 a 48 horas. Hay pacientes, y lo mencionaba el día que fue a visitar El Salvador del Mundo, hubo 2 casos de pacientes que nosotros preguntamos, primero que nos respondían que les parecía súper buena la estrategia, segundo que era la segunda prueba que se realizaban, y tercero que en la prueba anterior que se realizaron obtuvieron el resultado al día siguiente, obtuvieron una llamada telefónica dándole seguimiento por parte del personal del Ministerio de Salud. ¿Cuando salió positivo? Cuando salió, no, en el caso de ellos habían salido negativos, okay. Pero notificaron, le hicieron una llamada telefónica para corroborar que todo, y sobre todo, de alguna manera, si existía dentro de la familia alguien sintomático, se le hacía llegar un kit de medicamentos. Entonces, eso demuestra que en una visita a una de la parte de la población está confirmando que las estrategias que se están desempeñando, que se están realizando, son funcionales, son tangibles, y de alguna manera esto es resultado de que la situación hoy por hoy no se eleve sin control en los casos de COVID en nuestro territorio. Porque al principio a quienes le hacían las pruebas y resultaba negativa, no le llamaban. Y un poco el entendido era, está tan ocupado que imaginar llamar tú a 2.000 personas, agotar ese recurso, era un poco complicado. Es mejor llamarle al que sí tenía y al que había que darle seguimiento. Sí, de alguna manera todo se va ajustando en el tiempo. Hoy sí ya están llamando, digamos. Todo se va ajustando en el tiempo y se va dando esa tranquilidad y ese conocimiento y esa información a la población. Debemos comprender que, si bien es cierto, nos encontramos en una pandemia, estamos en una situación totalmente diferente que cuando iniciamos la pandemia. Claro. Entonces, eso le va permitiendo al sistema ir puliendo ciertas situaciones que por la misma circunstancia, no estamos hablando de un brote de una enfermedad convencional, estamos hablando de una pandemia que está afectando a todo el mundo y que ha puesto a las mejores naciones y a los mejores sistemas de salud de rodillas, como el caso de Estados Unidos, como el caso de España. Y aún así, el sistema de salud de El Salvador va saliendo adelante ante la pandemia y se va desarrollando. Una de las observaciones que hacía la directora de la Organización Panamericana de la Salud en una reunión de ministros que tuvimos era que felicitaba a El Salvador porque, a pesar de que se encontraba en una pandemia, El Salvador no solo está batallando con la pandemia, sino que está saliendo adelante con el desarrollo del sistema de salud que había sido olvidado. Y eso fue bien importante porque fue una muestra para los demás países que no solo deben de manejar la pandemia, sino que deben continuar con las enfermedades y, sobre todo, desarrollar el sistema de salud al mismo tiempo que se estaba batallando una pandemia. Ok, ministro, yo creo que ha sido bien importante la conversación esta mañana. Nos queda claro entonces la razón de la apertura de la segunda etapa, ¿no? Que sería hasta el 20 de agosto, siempre y cuando la curva se mantenga, ¿no? ¿Es la curva la palabra apropiada o cuál es la palabra apropiada? La cantidad de contagios. Ok. La cantidad de contagios, con toda la adversidad que ha sufrido el gobierno, digamos, por no tener las herramientas y todo lo que ha ocurrido, siguen siendo manejables, pero es difícil. Es correcto. Ok. Gracias, ministro, le agradezco mucho. No, gracias a ustedes, un saludo a la población, y hay que seguir haciendo el esfuerzo, ánimo. Si nos unimos como salvadoreños podemos salir adelante de cualquier problema, y muestra del desarrollo del sistema de salud es claro ejemplo de que si nos unimos podemos salir de cualquier problema y de cualquier situación compleja en nuestro país. Muy bien, gracias, ministro, le agradezco mucho. Era el ministro de Salud, el doctor Francisco Valavid. La entrevista está colgada allí, la puede ver en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, en nuestro canal de YouTube, y puede compartirla también porque así quedamos mejor informados. Lo veo mañana a las 6:30 de la mañana.